buenos días a todos. El Señor les bendiga. Es un gozo tremendo estar nuevamente congregados en este lugar para exaltar a nuestro Señor. Les invito a que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Y seguimos un mensaje que empezó hace 2 domingos atrás. 1 Corintios, capítulo 11. El mensaje era del verso 17 al verso 34. Verso 17 al verso 34. Y específicamente, como ya hemos visto en la primera parte, hoy nos vamos a enfocar más en los versos 27 al 34. 1 Corintios 11, 27 al 34. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más, Señor. Gracias. Gracias por la obra de redención que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y pedimos que en esta mañana tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, y que al venir a tu palabra, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes sean iluminados por tu Espíritu para que podamos entenderla, podamos comprenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Te rogamos todo esto y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, hermano. Amados, si usted es un creyente, si usted es un cristiano, la voluntad de Dios para ti, y quiero que me escuches muy bien porque esto es importante, si tú eres un creyente, tú eres un cristiano, la voluntad de Dios para ti es tu santificación. ¿Escuchaste esa palabra? Tu santificación. Dios quiere apartarte del pecado. Eso es lo que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. O sea, la prioridad de Dios para un creyente es su santificación, que te apartes del pecado. Porque la Escritura es clara cuando afirma que sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa? Dios está preparando un pueblo que está santificando para su gloria. Dios nos llama a salvación, pero también nos llama a santificación. A todos aquellos que Dios ha llamado a salvación, Él los justifica, pero déjame decirte, Él también los santifica y Él también los glorificará, como dice Romanos 8, 29 al 30. O sea, no va a haber nadie que Dios llame a salvación que Él no santifique. Bien, la enseñanza del movimiento Gracia Libre de que un pecador puede aceptar a Cristo, es el término que usan ellos, ese no es un término bíblico, el término correcto es recibir a Cristo por la fe. Pero ellos dicen aceptar a Cristo, ¿verdad? La enseñanza de que un pecador puede aceptar a Cristo como Salvador, pero rechazar su señorío y seguir viviendo en pecado por el resto de su vida y que aún así será salvo, es antinomianismo. O sea, es una enseñanza falsa, es una enseñanza diabólica. ¿Bien? Y lo que vamos a ver el día de hoy nos demuestra que la cena del Señor es una evidencia de que Dios está santificando a su pueblo. La Santa Cena es una evidencia de que Dios está santificando
a su pueblo. Y es una seria advertencia a los que profesan una falsa fe, a aquellos que creen que porque hicieron una profesión de fe pueden vivir como quieran y aún así ser salvos. Los creyentes de la iglesia de Corinto, como muchos creyentes hoy, comen de la cena del Señor de una manera abusiva, sin tener en cuenta, sin discernir el cuerpo del Señor. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio 3 instrucciones sobre la celebración de la cena del Señor. 3 instrucciones sobre la celebración de la cena del Señor. La primera instrucción o mandato que vimos fue en los versos 17 al 22 y habló sobre el problema que había en aquella iglesia. El problema que había en la iglesia de Corinto. Y el problema que había en la iglesia de Corinto era que los creyentes estaban divididos. Había división entre aquellos creyentes. No había unidad, no había comunión, no había compañerismo, no había un amor genuino. Unos estaban en contra de otros. Y aún así estaban celebrando la cena del Señor, que es la comunión. O sea, la cena del Señor representa comunión con Dios. Y cuando la iglesia está dividida, no debe participar de la cena en esas condiciones. Porque eso deshonra al Señor y deshonra el propósito de esta ordenanza. Vimos el propósito de la cena del Señor en los versos 23 al 26. Como dije, nada más estoy pasando por arriba porque esto es algo que vimos las 2 semanas anteriores, ¿verdad? En los versos 23 al 26 vemos el propósito de la cena del Señor. ¿Cuál es? La cena del Señor es un recordatorio que nos lleva a nosotros a rememorar que el Hijo de Dios, o Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estuvo dispuesto a humillarse y descender del cielo, asumir la naturaleza humana, vivir una vida perfecta y sin pecado, y aún así, a pesar de que Él nunca pecó, a pesar de que Él es perfecto, estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Debemos recordar su agonía en Getsemaní. Debemos recordar cuando le pusieron una corona de espina, cuando lo azotaron. Debemos recordar su muerte en la cruz del Calvario. Debemos recordar su sepultura. Pero también debemos recordar que Él resucitó al tercer día, que Él ascendió y que Él prometió que Él regresaría algún día a llevar a todos aquellos que están en Cristo a las moradas del Padre Celestial. La cena del Señor nos lleva a rememorar lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo está presente en medio nuestro. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Así que cuando estamos celebrando la cena, estamos teniendo comunión con nuestro Señor y con los hermanos que estarán con nosotros para siempre en el reino. Pero participar de esta cena requiere una preparación, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la preparación que se requiere para participar de la cena del Señor. Está en los versos 27 al 34, versos 27 al 34. Dice así la palabra del Señor. De manera que, ¿sabe? Y con esta frase, Pablo introduce la aplicación de estas instrucciones, de estos mandatos. Recuerden que él dice que iba a dar una serie de instrucciones, ¿verdad? Él dijo que iba a dar una serie de instrucciones desde el verso 17, dice, pero al darle estas instrucciones, y dijimos que la palabra instrucción ahí también significa mandato, ordenanza. Bien. Ahora, al decir de manera que, Pablo le está introduciendo la aplicación de este mandato. La manera en que debemos aplicar su enseñanza. ¿Ok? En estos versos, Pablo aclara cuáles son las consecuencias de abusar de la cena del Señor, de participar de la cena del Señor de una manera indigna. Porque, como ya vimos, comer el pan y beber la copa es una proclamación, un anuncio de la muerte del Señor. Vimos eso en el verso 26. Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, estamos anunciando la muerte del Señor, que Cristo murió por nuestro pecado. Ese es el mensaje de la cena. Bien. Ahora, participar de estos elementos
como lo hacían los corintios, era una afrenta al sacrificio de Cristo y un pecado que tiene serias consecuencias. El apóstol advierte, fíjense a continuación en el verso 27, que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, ¿lo veis? O sea, ¿a quién le está hablando? Aquellos que participan de la cena del Señor indignamente. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice indignamente? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice indignamente? Y es a eso a quienes Pablo le está hablando. Bien, a los que comen indignamente. Ahora, el apóstol no quiere decir que nosotros necesitamos tener méritos para comer la cena del Señor, o que necesitamos ser dignos o perfectos para participar de la cena del Señor. Lo que Pablo está enfatizando aquí es que debemos participar de esta celebración de una manera digna, de una manera que honre el nombre de Cristo. Y se refiere a la forma en que participamos, no a los méritos que nosotros podamos tener. Bien, eso es importante. O sea, el apóstol no está aquí implicando que se requiere que tengamos mérito o que nosotros seamos perfectos. ¿Ok? Eso no es lo que Pablo dice. La Biblia es clara cuando dice que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Somos indignos ante Dios. Nuestra justicia no son suficientes. Ahora, somos pecadores indignos a los que Dios salvó por su gracia. ¿Escuchó? Toda persona, todo ser humano que llega a la salvación es un pecador al que Dios en su gracia infinita salvó por su misericordia. No por nuestros méritos, no porque fuéramos mejores que otros. O sea, ninguno de los que está aquí es mejor, es más digno que ninguno de los que está afuera. ¿Entiende eso? Ninguno de nosotros tiene suficientes méritos para pararse delante de Dios y decir, yo he vivido de una manera que tú tienes que aceptarme. Nadie puede decir eso. El único que podría decirlo es Jesucristo, porque fue el único que vivió una vida perfecta y sin pecado. Bien. Y ese es el verdadero significado de la cena. Recordarnos que el justo, el perfecto, el santo, el puro, murió por los injustos, por los pecadores, por los que no lo merecíamos. Eso es la Santa Cena. Un recordatorio de nuestra indignidad y de la gloria de Cristo. De lo que Cristo hizo por nosotros. Él en su misericordia infinita descendió del cielo para morir por quienes no lo merecíamos. Él dijo claramente que Él no había venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No a los que pensaban que eran justos, sino a los que reconocían que eran pecadores. Esa es la intención que hay en la celebración. Yo quiero que usted entienda, ninguno de nosotros en su propia fuerza es digno, en su humanidad caída, es digno de celebrar esta celebración. La única forma en que somos dignos es cuando estamos en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted ha recibido a Cristo por la fe, Dios le acredita a usted, Dios le imputa a usted la perfecta justicia de Cristo. Y ya Dios no te ve a ti, Dios mira a ti, cuando te mira a ti, ve a Cristo, ve a su Hijo. Ve como si tú estuvieras viviendo su vida perfecta y no tu vida que muchas veces, obviamente, continúa pecando. Es por eso que, importante, solo aquellos que han recibido a Cristo por la fe y que tienen convicción de su salvación pueden participar de la Santa Cena. Si usted no ha recibido a Cristo por la fe, no debe participar de la Cena del Señor. No debe hacerlo. No debe hacerlo, de ninguna manera. Si desea hacerlo, primero tiene que entender que necesita recibir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Necesita reconocer que usted es un pecador
y que no tiene ningún mérito para llegar a Dios. Y necesitas reconocer que hay un solo camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. A menos que usted reciba a Cristo por la fe, no debe participar de la cena del Señor. Bien, debe existir evidencia en nuestros corazones de una fe salvífica en Cristo Jesús. Y debe haber, amado hermano, un amor genuino, no solamente a Cristo, nuestro Señor y Salvador, sino también un amor genuino a su iglesia, a nuestros hermanos en Cristo. Porque recuerden que la semana pasada vimos que la Escritura nos enseña en Juan, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Es un mentiroso. O sea, si una persona está en la iglesia y tiene un resentimiento contra algún hermano y no ha resuelto ese resentimiento, es un mentiroso y no está adorando a Dios de la manera que debe adorarlo. El Señor dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene contra ti, antes de dejar tu ofrenda, ve y reconcíliate primero. ¿Ok? Entonces, si va a participar de la cena del Señor, debemos examinarnos y reconocer que estamos realmente en Cristo, que amamos al Señor y que amamos a nuestros hermanos y que no hay ningún resentimiento contra ningún hermano en nuestros corazones. El término indignamente que el apóstol Pablo usa aquí es la traducción de un adverbio griego anaxios, y significa participar de la cena del Señor de una manera inapropiada. ¿Bien? Inapropiada. O sea, sin tener conciencia del verdadero significado, del significado solemne que esta celebración implica. O sea, el significado de esta palabra abarca todo lo que es incompatible con la intención de Cristo al instituir la cena del Señor. Todo lo que es incompatible con la intención de Cristo cuando Él instituyó la cena. Y recuerde, dijimos que la intención de Cristo es que tengamos comunión con Él y comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Recuerden que cuando Cristo instituyó la cena en el aposento alto, los discípulos estaban discutiendo, ¿quién es el mayor? Yo soy el mayor, yo soy el mayor. Y Jesús tomó un envase, lo llenó de agua, se puso y lavó los pies de los discípulos, dándole un ejemplo de servicio, de humildad y de amor. ¿Recuerda eso? Entonces, a menos que nosotros tengamos la misma intención de Cristo, de amar a Dios y amar a nuestros hermanos, no debemos participar de la cena del Señor en esas condiciones. El pan y la copa de la cena del Señor representan la vida y el sacrificio de Cristo. El pan y la copa representan la vida y el sacrificio de Cristo. Cuando comemos el pan y cuando bebemos de la copa, escuche bien, usted es invitado a sentarse a la cena, a la mesa del Señor. Usted es un huésped en la mesa del Señor. El Señor es quien preside la celebración. Él está presente entre su pueblo. ¿Entiende eso? Cuando alguien lo invita a su casa a participar de una cena, usted es un huésped en la casa de aquel que lo invitó. Y en este caso, esta celebración fue instituida ¿por quién? Por Jesús. Cada vez que participamos de la cena, somos invitados a celebrar en la mesa de aquel que es el dueño de los cielos y la tierra. El Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Lamentablemente, los corintios estaban tratando la mesa del Señor como si fuera la suya propia. Estaban tratando la cena del Señor como si ellos fueran los dueños de la celebración. Al despreciar a sus hermanos, e incluso algunos estaban llegando al extremo, como vimos ya,
de embriagarse en la celebración. O sea, esto demuestra un desprecio total por Cristo. Participamos de la cena del Señor indignamente, amado hermano, cada vez que nosotros estamos participando de esta celebración y estamos divididos. Cuando participamos de la cena y lo hacemos de una manera irreverente, cuando guardamos rencor a algún hermano, cuando tenemos odio contra alguien en nuestro corazón, cuando murmuramos de alguien, o, obviamente, y todo esto que mencioné son pecados, cuando hemos cometido algún otro pecado y no nos hemos arrepentido y no lo hemos confesado al Señor. Nadie debe participar de la cena del Señor teniendo un pecado no confesado en su corazón. Si queremos participar de esta cena de una manera digna, debemos examinar nuestros corazones, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos al Señor. Examinar nuestros corazones, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos al Señor. Recuerde que el apóstol Juan dijo que si nuestros pecados eran rojos como escarmesí, Él los haría como blanca lana, que Él nos perdonaría nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, Pablo nos advierte que todos los que participan de la cena del Señor con algún pecado no confesado, fíjense lo que dice a continuación, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Lo ve ahí? Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, amado hermano? Fueron los pecados nuestros. ¿Entiende eso? La razón por la que Cristo tuvo que morir, la razón por la que Cristo fue a la cruz, fue por nuestros pecados. El único remedio, antídoto contra el pecado es la sangre de Cristo. Ahora, lo que Pablo está enseñándonos aquí, y quiero que me preste mucha atención, no se distraiga, por favor. Présteme su atención. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que si nosotros no lidiamos con nuestros pecados, entonces Dios nos va a disciplinar hasta que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y los confesemos y nos apartemos de ellos. Y si nosotros persistimos en pecar, va a llegar un punto en que Dios va a decidir disciplinarnos, imponernos disciplina. Y vamos a ver que esa disciplina puede llegar a ser seria. Puede llegar incluso a ser una enfermedad o incluso la muerte, vamos a ver en el verso 30. ¿Bien? Ahora, fíjense, el apóstol Pablo utiliza en este pasaje una serie de términos legales. Pablo aquí parece un fiscal hablando y dando cargos. ¿Ok? Usa una serie de términos legales, una serie de términos jurídicos para explicar su punto. Y fíjense, lo primero que él dice es que la persona que participa de la cena del Señor indignamente es culpable. ¿Lo ve ahí? Es culpable. Literalmente significa merecedor y sujeto a castigo. Merecedor y sujeto a castigo. Legalmente se usa en el sentido de hallarse en peligro de sufrir los efectos penales de una mala acción. O sea, cuando usted comete un delito y va ante un juez, el juez lo declara como culpable. Culpable. ¿Ok? Así que este es un término legal, es un término serio. Bien. Y Pablo lo que está haciendo aquí es comenzar a señalar las consecuencias punitivas, o sea, los castigos, bien, que Dios impone a los creyentes que participamos de la cena del Señor de una manera indigna y que no tenemos en alta estima aquello que ella representa. O sea, Pablo está diciendo, nos va a decir ahora aquí cuáles son las consecuencias de participar de la cena de una manera que no es digna. Lo que vamos a ver aquí, amado hermano, es un veredicto, es una seria advertencia
a todos los que vamos a participar de la Cena del Señor. Es una seria advertencia para que no deshonremos los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Para que no deshonremos lo que el pan y la copa representan. O sea, al deshonrar los símbolos, estamos deshonrando lo que ellos representan. ¿Entiende eso? Por ejemplo, todo país tiene símbolos patrios. Uno de los símbolos patrios es la bandera, ¿verdad? Cuando usted toma una bandera y la tira al piso y le pone el pie arriba, está diciendo que usted deshonra ese país, que usted desprecia ese país. ¿Sí o no? Aquel que participa de la Cena del Señor en pecado deshonra el cuerpo y la sangre de Cristo. Deshonra el sacrificio de Cristo. Ahora, recuerda la lectura bíblica que tuvimos en Hebreos, donde dice que aquellos que pecan al violar la ley de Moisés van a morir. ¿Cuánto más castigo piensan que merecerá aquel que pisotee la sangre del pacto eterno, la sangre del Hijo de Dios? Aquellos que tienen por inmunda la sangre que Cristo vertió para darnos salvación. El predicador reformado Thomas Cranmer afirmó: en el bautismo, tanto los que vienen fingidamente como los que vienen sinceramente son lavados con el agua, pero ambos no son lavados con el Espíritu Santo ni vestidos de Cristo. Del mismo modo, en la Cena del Señor, ambos, o sea, se refiere a los que vienen fingidamente como los que vienen sinceramente, comen y beben del pan y el vino, pero ambos no comen a Cristo mismo, ni son alimentados con sus carne y sangre, sino solo aquellos que reciben dignamente esta ordenanza. O sea, esta ordenanza solamente es efectiva para aquellos que la reciben por fe, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que valoran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente ellos. Amados, esto es serio. Esto es serio. Yo no creo que ninguno de nosotros le gustaría tener que estar frente a un juez y que el juez le dijera: usted es culpable. ¿Cierto? No nos gustaría estar ante una corte y que el juez nos dijera: usted es culpable. Ahora, imagínense, las cortes terrenales imponen sentencias terrenales. Pero estamos hablando del juez supremo, que puede imponer sentencia eterna. Esto es serio. Participar de la Cena del Señor es un acto de adoración reverente. La Cena del Señor no es un juego. Es un acto de adoración reverente. Recuerde, Nadab y Abiú vinieron a adorar al Señor y quisieron poner fuego extraño. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios los consumió. La adoración es algo serio. Y es por eso que Pablo nos ordena, fíjense en el verso 28, Pablo nos ordena, dice: por tanto, y esto es un mandato, amado, por tanto, examínese cada uno a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. Pablo está diciendo: examínese, examínese. El verbo que usa aquí es el verbo dokimaxo y significa probar, someter a prueba con la expectación de aprobar. Es cuando usted hace un examen con el propósito de pasarlo. ¿Bien? Y es un verbo imperativo. ¿Qué significa? Es un mandato, es una orden. O sea, Pablo está dándonos aquí un mandato a todos nosotros, a todos los cristianos, y nos está diciendo que cada vez que vayamos a participar de la cena del Señor, debemos examinar nuestros corazones. Recuerden que Jesús dijo que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las lujurias, las pasiones, los adulterios. Así que antes de participar de la cena del Señor, se nos ordena que examinemos nuestros corazones. Y se nos ordena que nos pongamos a cuenta con el Señor.
¿Qué significa ponerse a cuenta? Significa que si nos acordamos que hay algún pecado, no debemos participar sin antes confesarlo al Señor. La cena del Señor se convierte así en un medio para la purificación y santificación de la iglesia. ¿Me escuchó? Empecé diciendo que la voluntad de Dios para ti, si tú eres cristiano, es que tú seas santo. Que tú seas santo, que te apartes del pecado, que seas apartado del pecado. Y este es un uso vital de la comunión. Y es la advertencia de Pablo a todos aquellos que participamos de esta celebración. Ahora fíjense, examínense cada uno a sí mismo. O sea, no somos llamados a examinar a otro, ¿verdad? Y la tendencia nuestra es, oye, qué buen mensaje. Quizás si estuviera aquí fulanito, el mensaje sería bueno para él. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo nos dice, preocúpate por otros. Dice, examínate a ti mismo, tu corazón, tu mente, tu condición espiritual. Debemos examinarnos, cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Y aclaro esto, amado hermano, porque nuestro corazón es engañoso. Bien, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, somos propensos a juzgar más duramente el pecado en otros que en nosotros mismos. ¿Me escuchó? Nosotros tenemos la tendencia, y digo nosotros, digo todo ser humano, por nuestra naturaleza humana caída, tenemos la tendencia a juzgar el pecado más fuerte en otros, más severamente en otros que en nosotros mismos. O como dijo Jesús en Mateo 7:3, somos más propensos a mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano y a no ver la viga que está en mi ojo. ¿Verdad? Veo los defectos de los demás, pero los míos no los veo. Veo los pecados de los demás, pero los míos no los veo. Y muchas veces trato de justificarlo. Trato de yo mismo justificar mis malas acciones, mis pecados. Tenemos la tendencia a juzgar a otros por sus acciones, o sea, por lo que ellos hacen, y a nosotros mismos por nuestras intenciones. Pero yo quiero que usted entienda, de buenas intenciones está hecho el mundo. Y nuestras intenciones no siempre se cumplen. Y fíjense, el mismo apóstol Pablo tuvo que reconocer eso en Romanos 7:15, cuando él dijo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Bien? ¿Qué significa? Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero aún así, como somos pecadores, caemos en pecado. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? Examínate a ti mismo. Pablo se encontró haciendo él cosas que él no aprobaba. ¿Cuántas cosas que tú no apruebas estás haciendo? ¿Cuántas cosas que yo no apruebo estoy haciendo? Y cada vez que hacemos algo que es contra la conciencia o que la conciencia nos acusa, dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe, todo lo que hagamos que es contra la fe es pecado, amado hermano. Y que violar nuestra conciencia también constituye un pecado. Ahora, el remedio para esto, amado hermano, ¿sabes cuál es? La humildad. La humildad. La raíz de todo pecado es la soberbia, es el orgullo. Fue el orgullo el que llevó a Satanás a querer ocupar el cielo, a ocupar el lugar de Dios. Es el orgullo el que nos lleva a nosotros a juzgar a otras personas más fuertes que a nosotros mismos, a atacar a otros y a sentirnos jueces de otros. Y a veces a no querer perdonar los pecados de otros. El remedio es la humildad. Es examinarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestro pecado, a confesarlo y a apartarnos, cualquiera sea el pecado con el cual usted y yo estemos lidiando. Y después que hagamos eso,
después que nos examinemos y después que confesemos nuestros pecados, dice Pablo, y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Lo ve ahí? Coma del pan, entonces coma del pan y beba de la copa. O sea, después que usted confiese sus pecados, dice Pablo, habiéndonos examinado y habiéndonos arrepentido de cualquier pecado, podremos acercarnos libremente y con confianza a la mesa del Señor. Podremos acercarnos libremente y con confianza a la mesa del Señor, sabiendo que no seremos condenados. Que no seremos condenados. Ahora fíjense, estos verbos que usa Pablo aquí cuando dice coma y beba, también son imperativos. También son imperativos. ¿Qué significa? También son un mandato. Son una orden a los creyentes. Bien. El mandato de Pablo no es que si al examinarnos y reconocemos que hay pecado, nos abstengamos de participar de la cena, que es lo que hacen muchos creyentes, ¿verdad? Ah, no, yo tengo pecado, no voy a participar de la cena. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la solución. No es la manera adecuada de responder. Lo que Dios quiere, amados, y por eso le instituyó la cena, es que nosotros lidiemos con nuestro pecado. Que tú y yo lidiemos con nuestro pecado y que lo confesemos para que podamos participar de una manera digna, porque Él nos está santificando por este medio. Él está santificando su pueblo, su iglesia. Y es la manera en que Dios obra en nosotros para que la iglesia tenga el testimonio que Dios quiere que tenga. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, dice Efesios 5. Aquí hay otra advertencia, verso 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Bien? El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe, ¿qué dice ahí? Juicio para sí. Fíjense, el sustantivo crima, juicio, es otro término legal. Es otro término legal y significa la decisión de un juez al dar una sentencia de condena. Bien. Con su consecuencia de castigo. Ahora, quiero aclarar, este término no tiene que ver con el castigo eterno. Bien. No tiene que ver con la condenación eterna. ¿Por qué? Porque se está hablando a creyentes. ¿Me escuchó? Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, amado hermano, inspirado por el Espíritu Santo, es que cuando los creyentes no juzgamos correctamente la santidad de esta celebración, la reverencia de esta celebración, y tratamos con irreverencia o con irrespeto, estamos ofendiendo al Señor mismo. Estamos siendo irreverentes ante el Señor mismo. Estamos irrespetando al Señor mismo. Si comemos del pan y bebemos de la copa de una manera indigna, dice Pablo, comemos y bebemos juicio. El término que usa ahí es juicio, castigo para nosotros mismos. Y es por eso que les estoy diciendo que esto no es algo que debemos tomar a la ligera, amado hermano. ¿Cuántas veces hemos participado de la cena del Señor y no hemos tenido en mente esta advertencia del apóstol? Yo quiero que tú entiendas, la disciplina es la forma amorosa en que Dios trata con sus hijos. La forma amorosa en que Dios trata con sus hijos e hijas. Para animarnos a madurar, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12, versos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios en esos versos. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor, note lo que dice a continuación, al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Yo quiero que usted entienda, si usted es padre y usted malcría a sus hijos, está cometiendo el peor error que usted puede cometer. El amor y la disciplina van de la mano. El hijo que no es disciplinado va a perder el respeto de los padres. Y cuando uno pierde el respeto a la autoridad que Dios ha establecido, si no respeta a los padres, no va a respetar a los maestros, no va a respetar a las autoridades civiles. Y generalmente esos hijos que son criados de esa manera son los que terminan en las cárceles. Porque no respetan a nadie. Y aquí vemos el ejemplo. Dice que el Señor, al que ama, disciplina. O sea, la disciplina es una muestra del amor. ¿Entendió eso? Disciplinar demuestra que amamos a la persona, que nos preocupamos por el bienestar de esa persona. Si usted ve un niño que va a tocar una estufa caliente, ¿usted lo dejaría? Usted lo disciplina, ¿cierto? Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección. ¿Sabe? El término que usa aquí en corrección significa disciplina o instrucción. Bien, es para vuestra disciplina, es para disciplinarlo, es para que aprendan a disciplinarse a sí mismos. Uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es que no somos disciplinados. Bien. Dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿A qué se refiere? ¿A qué hijos usted disciplina? A los suyos. No a los hijos del vecino. ¿Verdad? Usted disciplina a sus hijos. Al disciplinar a sus hijos, usted está demostrando su amor por ellos. ¿Verdad? Dice el verso 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Verso 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, fíjense lo que dice después, hablando de Dios, pero Él nos disciplina ¿para qué nos disciplina Dios? Para nuestro bien. ¿Lo ve ahí? O sea, la disciplina de Dios siempre es para nuestro bien. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas, aún la disciplina del Señor, es para su bien. Note lo que dice después. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Lo ve ahí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no estamos siendo santificados, no vamos a ver al Señor con nuestros ojos. Podemos venir a la iglesia toda nuestra vida, podemos ofrendar, podemos orar, pero si no hay un cambio, una transformación, somos hipócritas. Porque participamos de su santidad. Al presente, dice el autor de Hebreo, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, realmente a nadie le gusta ser disciplinado, ¿verdad? Ve a los niños, cuando son disciplinados, qué cara ponen. Y algunos empiezan a dar perretas, ¿verdad? Se tiran al piso y empiezan a llorar. Dice que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza o de pesar. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, ¿sabe? Y el término que usa ahí también significa adiestrado, a los que han sido entrenados. O sea, y es el rol nuestro como padres, entrenar a nuestros hijos para la vida, prepararlos para la vida. Dice, a los que han sido entrenados por medio de la disciplina, les da después fruto apacible de justicia. ¿Lo veis? Y está hablando de una conducta que glorifica a Dios. O sea, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, que es lo mismo que está diciendo Pablo, es que la naturaleza de la disciplina de Dios es una señal del amor de Dios. Y es una muestra de que pertenecemos a su familia.
O sea, Dios disciplina a su iglesia. La idea aquí no es de un juez que condena a un criminal. O sea, en el pasaje que estamos viendo en Corinto, la idea no es de un juez que condena a un criminal, sino de un padre amoroso que castiga a sus hijos que son desobedientes y testarudos. Un padre amoroso que castiga a sus hijos que son desobedientes y testarudos. El castigo prueba el amor de Dios por nosotros. Y el castigo tiene como propósito, si nosotros cooperamos y nos sometemos y obedecemos, perfeccionar nuestras vidas espirituales. Llevarnos a crecer, a madurar en la fe. Pero, ¿cuál sería el resultado si no nos arrepentimos y no participamos de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor? O sea, ¿cuál sería el resultado si perseveramos en la actitud irreverente? La Biblia nos enseña que Dios traerá juicio, castigo. Y eso es algo que ya había ocurrido en la iglesia de Corinto. ¿Me escuchó? Ya Dios había disciplinado, Dios había castigado a creyentes en la iglesia de Corinto. Vemos eso en el verso 30, dice, por esta razón, o sea, ¿por qué razón? Dios les trajo disciplina. ¿Y qué hicieron ellos? Desecharon la disciplina y como un niño malcriado quisieron seguir haciendo lo que les daba la gana. Bien. Y dice Pablo, por esa razón, por no cooperar, por no someterte a la disciplina divina, por no oír la voz de Dios, la corrección divina, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe? El término dormir ahí es un eufemismo, es una manera delicada de decir que muchos habían muerto. ¿Me escuchó? Ahora, ¿entiende lo que Pablo está diciendo? Que por participar de la cena del Señor de una manera indigna, habían creyentes que estaban enfermos y habían muerto. ¿Hello? ¿Entienden la seriedad de lo que estamos haciendo? Ahora, quiero aclarar algo. Eso no significa que toda persona que se enferma en la iglesia y se muere es porque participó indignamente en la cena del Señor. Bien. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en su corazón. Y sabe cuando hay pecado. Y sabe cuando ha participado de la cena del Señor de una manera indigna. Esto es una alerta para todos nosotros. Es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Cada vez que vayamos a participar de esta celebración. Hermano, esto es una celebración, es una invitación. El Señor nos invita a participar con Él de la cena del Señor. Es el honor más grande que un ser humano puede estar. Es el anhelo de todo cristiano, estar con el Señor en su mesa. Cuando un creyente persiste en seguir practicando el pecado y participando de la cena del Señor, con su pecado está afectando el testimonio de la iglesia ante el mundo. Y Dios no va a tomar en eso a la ligera. Dios va a juzgar todo pecado. Si no es en usted, es en Cristo. ¿Entendió eso? Ningún pecado va a quedar impune. Es por eso que no podemos jugar con el pecado. El pecado es nuestro peor enemigo. El pecado es nuestro peor enemigo. Dios ejerce esta disciplina para purificar a su pueblo, para santificar a su pueblo y para que como iglesia mantengamos un testimonio ante el mundo que haga que el mundo desee vivir como nosotros, que el mundo reconozca que hay una distinción entre la santidad de los creyentes y la mundanalidad que hay afuera. El propósito de la disciplina del Señor es producir en nosotros sumisión y un temor reverente hacia Él. Recuerde, hermano, como dijo la lectura bíblica del hermano, estamos ante el Dios vivo. Horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Lea ese sermón o escuche ese sermón. Pecadores en las manos de un Dios airado. Escuche ese sermón de Jonathan Edwards. Lo que Dios quiere es santificarnos, producir un temor reverente en cada uno de nosotros hacia Él, como dice Hebreos 12:9. Propiciar nuestro bienestar espiritual, como dice Hebreos 12:10 y Romanos 8:28. Propiciar nuestro crecimiento espiritual, como dice Hebreos 12:11. Y prepararnos para el cielo. ¿Escuchó eso? Prepararnos para el cielo. Participar de la cena del Señor es participar de lo que vamos a estar haciendo en el cielo por la eternidad. Gozarnos en el Señor. Disfrutar con Él. Recibir su bendición. Es por eso que Job, ¿recuerdan lo que le pasó a Job? ¿Recuerdan que Job fue un hombre íntegro de corazón delante de Dios y aún así Dios permitió que pasara pruebas? ¿Recuerdan eso? Ahora, escucha el consejo que nos da Job a todos nosotros, la exhortación que nos hace a no despreciar la disciplina del Señor. Dice Job 5:17, he aquí cuán bienaventurado, ¿sabe? El término bienaventurado significa feliz. Cuán feliz es el hombre a quien Dios reprende. Note lo que dice después, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. No desprecies la disciplina de Dios. Ahora, ¿cómo podemos evitar la disciplina de Dios? A nadie le gusta ser disciplinado. Pero ¿cómo podemos evitar la disciplina de Dios? Verso 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿lo ve ahí? Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál es el mandato? Debemos disciplinarnos a nosotros mismos. Debemos disciplinar nuestras mentes, nuestros corazones. Debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Debemos llenar nuestra boca con cánticos de alabanza a nuestro Dios. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es digno. Si hay virtud alguna, esto pensad y haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien. Debemos disciplinarnos a nosotros mismos. Debemos mortificar el pecado en nosotros. Debemos cada día crucificar el pecado, la carne con sus pasiones y deseos. La mortificación del pecado, como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si viven para satisfacer los deseos de la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Debemos emplear los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son? La oración constante. La meditación constante en la palabra de Dios. El rendir cuenta con otros hermanos. El propósito de Dios, amado hermano, es purificar nuestros afectos y promover la santidad en su iglesia. ¿Me escuchaste? La gente piensa hoy que Dios está preocupado por su felicidad, porque sean exitosos. El propósito de Dios es purificar nuestros afectos y promover la santidad en su iglesia. La principal preocupación de Dios es que su pueblo sea santo, por encima de cualquier otra cosa. La doctrina de la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos de la carne. Y nos impulsa a vivir en este mundo de manera sobria, justa y piadosa, como dice Tito 2, 11 al 12. Verso 32, ya estoy terminando, hermano, dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. O sea, si nosotros no lidiamos con el pecado nosotros mismos, entonces Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a juzgar y nos va a disciplinar para corregirnos, ¿verdad? Dios nos disciplina. Pero fíjense, la razón por la cual Dios nos disciplina a los creyentes, a los cristianos, a los que estamos en Cristo, ¿cuál es? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa? Y el término que usé ahí al final, condenados con el mundo, se refiere a todos aquellos que van a ir una eternidad sin Dios. Esos sí van a ser
condenados eternamente. Van a ir al infierno eterno. Bien, cuando nosotros no nos disciplinamos, Dios nos va a disciplinar para que no seamos condenados con el mundo. Amados, todo pecado será castigado. Todo pecado será castigado. Por lo tanto, Dios tiene que tratar con el pecado en los suyos ahora. Dios tiene que tratar con nuestros pecados ahora. Bien. Los pecados que no hemos confesado ante Dios, Dios va a tratar con nosotros, va a tratar con esos pecados. Y nuevamente Pablo utiliza aquí un término legal, es un término técnico, cuando habla aquí en esta porción, ¿verdad? Y se refiere cuando habla de condenado, y significa que estamos siendo disciplinados por el Señor, nuevamente. Bien. Estamos siendo disciplinados con el Señor. ¿Para qué? Para que no recibamos el juicio de la condenación eterna que van a sufrir los incrédulos. O sea, lo que Pablo está enseñando aquí es que estos sufrimientos temporales, esta disciplina, son ciertamente castigos por el pecado. Pero que el propósito de Dios es disciplinario y es educativo. No es condenatorio. El propósito de Dios al disciplinarnos es ayudarnos a rectificar nuestro comportamiento y a escapar de la sentencia de juicio que viene sobre todos aquellos que pecan sin ningún remordimiento ante el Dios que es santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, esperaos unos a otros. Fíjense, y Pablo está hablando aquí de que debemos amar a los hermanos. Debemos resolver las diferencias que tengamos con los hermanos. No debemos participar de la cena con rencor a un hermano, con una actitud indigna hacia un hermano. Cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, la cena del Señor fue instituida no para alimentar nuestro vientre, sino para alimentar nuestra alma. Y por lo tanto, la cena del Señor debía separarse de los banquetes comunes, o sea, de la cena común. Y con esta conclusión, Pablo indica que al participar de la cena del Señor entre los cristianos de Corinto, no existía amor ni comunión. No existía amor y comunión. Y esto debía resolverse de inmediato. De otra manera, ellos recibirían el juicio divino. Y Pablo concluye diciendo, los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. O sea, había más problemas, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando yo vaya, yo les voy a ayudar a resolver esos problemas. Ahora, yo quiero que usted entienda, cada vez que participamos de la cena del Señor, leemos este pasaje. Este es un pasaje que leemos y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a participar de la cena del Señor. Y nuestra intención al leer este pasaje es exhortarlos a prepararse y a practicarnos un autoexamen. Cada uno de nosotros, examinemos a nosotros mismos. Y si usted reconoce que hay algún pecado que usted no ha confesado, ahora es un buen tiempo para que usted confiese ese pecado, para que no participe de la cena del Señor de una manera indigna.